Muy bien, seguimos en la mira, como les anunciábamos, estamos con el investigador Paul Ruiz. Paul, gracias por estar. Gracias a ustedes. Ya no es la primera vez que te tenemos por acá. De verdad. Pero ya nos habías dicho la otra vez que estabas en un par de trabajos. Uno de ellos que tiene que ver con el malestar psicológico. Es una puntuación de la escala Kessler, ¿se llama? Exacto. ¿Esto qué mide? ¿Cómo es? Bueno, el malestar es un constructo que tiene que ver con síntomas de ansiedad y depresión. También sirve para predecir qué tan cerca está una persona de padecer una patología mental más grave. Y se utiliza en muchos lugares del mundo para hacer, digamos, barridos poblacionales de salud mental. ¿Y acá quién lo hizo? Acá empezamos nosotros con esa escala a aplicarla en el 2016. La primera muestra fue una muestra de 1.600 jóvenes que intentamos ver si el malestar predecía consumo de alcohol. Ese fue el principio. Y después fueron pasando diferentes investigaciones y seguimos incluyendo la escala. La aplicamos en una encuesta de consumo durante la pandemia, primer año. Acá la tenemos. Después en el segundo año. Después hicimos un trabajo con productores rurales y hemos ido aplicándola. Fíjense, para destacar, ¿no? Segundo año de la pandemia, 25. Después miren más hacia abajo. Buenos Aires, la población psiquiátrica, 27. Palestina, con todo lo que sabemos que sufre la población palestina, una población que está siempre en conflicto armado, está 21,8. Contra un 21,7 y 25,1 de Uruguay. Muy alto, Paul, ¿no? Ahí, de esos niveles hay varias cosas para destacar. Por ejemplo, el tema de los jóvenes. Sí. A mí me interesó particularmente, después hablamos de la pandemia también, ¿no? Pero el tema de los jóvenes es muy importante, porque si te fijas, los jóvenes uruguayos, ese trabajo del 2018, claro, yo no y lo lo comparás destaqué. con el resto, solamente 2 puntuaciones están sobre ellos, ¿no? Total. Y esa escala de malestar, lo que mostramos nosotros, es que predice consumo de alcohol. Predice consumo de alcohol. Exacto. Y en otros países que lo han utilizado, también predice la probabilidad de suicidio. Entonces, ahí se genera un triángulo de salud mental en la adolescencia, que es muy importante, sobre todo para los números que tenemos en Uruguay, ¿no? Porque estamos hablando de Uruguay con Argentina, el principal consumidor de alcohol en jóvenes, ¿no? De todas las Américas. Índice de suicidios de los más altos de la región. Índices de malestar que se vincula con la depresión de los más altos de la región. Entonces vos ahí tenés... ¡Qué trípode! Un triángulo de salud mental para trabajar, además cada uno predice al otro. Cuanto más malestar, más consumo de alcohol. El alcohol la principal droga asociada en el suicidio. Entonces vos tienes todo un triángulo para trabajar abundante, ¿no? Mi Dios, y con los problemas que tenemos de salud mental, ¿no? Exacto. Estamos teniendo graves. Y ahí tenemos un tema súper interesante con todo esto. Sí. Y es que muchos de estos valores son sacados de países donde de rutina se hacen trabajos de salud mental. En Uruguay no se hace eso. Uruguay no tiene un observatorio uruguayo de salud mental, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, el de Australia. Fíjense, casualmente Australia tiene los puntos más bajos, ¿no? 14.2 y 14.5. Sí. Pero Australia hace cada 4 o 5 años una encuesta de salud mental, donde incluye esta escala. Esta escala tiene muchas propiedades psicométricas que no son relevantes, pero dentro de ellos es corta. Son 10 ítems. Eso hace que vos lo puedas aplicar con cierta facilidad. Esos sondeos, esos censos, ¿cómo fue de salud mental? ¿Cómo lo calificaste? Son barridos, tipo encuestas muestran. de salud mental. ¿Qué muestran, por ejemplo? ¿Qué revelan? En muchos lugares del mundo... Consumo de psicofármaco, por ejemplo. Sí, en muchos lugares del mundo lo hacen de rutina para ver cómo va evolucionando diferentes síntomas en la población con el tiempo. En Uruguay eso no es de rutina. Por ejemplo, el Uruguay tiene el Observatorio Uruguayo de Drogas. Es un observatorio que funciona muy bien, con Héctor Suárez a la cabeza, la Junta Nacional de Drogas. Es un observatorio que con muy pocos recursos materiales humanos funciona muy bien. Eso es una muestra de que no sería demasiado complejo tener un observatorio de salud mental. Claro. Y sin embargo no lo tenemos. Ni en la órbita de presidencia, como de la Junta, ni en el Ministerio de Salud Pública, ni en la universidad hay un observatorio de salud mental. Qué tremendo. Y ese tipo de cosas nos daría mucha información. Por ejemplo, esto del malestar se podría medir en una población mucho más grande, por ejemplo, ¿no? Y vos tener mucho más datos. Y sobre todo con esas cosas complicadas que tenemos nosotros, que tenemos puntuaciones muy complicadas en muchos sentidos, pero que tampoco sabemos la explicación. Porque desde que somos chicos nos dicen, en Uruguay es un país donde la gente está muy deprimida. Está perfecto. ¿Y por qué? No hay una respuesta. No hay una sola ni multicausal. Es tipo, bueno, en Uruguay se toma mucho alcohol. ¿Por qué? El malestar lo predice. ¿Y por qué tenemos tanto malestar? Bueno, estamos primeros en América en consumo de cocaína.
También. Paul, si bien vos divulgás cada tanto los estudios sobre el consumo de alcohol, sos una persona un investigador que lo sigue de manera permanente, ¿no? Más allá de que luego lo divulgás en determinado momento. ¿Y qué nos está mostrando la evolución del consumo de alcohol? ¿Se mantiene, crece? Cuando vos mirás los datos del Observatorio Uruguayo de Drogas, el consumo de alcohol tiene como un efecto de serrucho, ¿viste? Que cada 4 años sube, cada 4 años baja, sube 0,1, baja 1. ¿Por qué? Entonces, porque se mantiene así en el tiempo, es un efecto de comportamiento de población. No tiende a aumentar como pasa con otras drogas, que vos ves una subida franca. Ajá. Lo que pasa con el consumo de alcohol, por ejemplo, es que ha disminuido la edad de inicio de consumo. Ajá. Esa variable sí, Eso sí. francamente, en 60 años hemos bajado como 7 años la edad de consumo. Eso sí ha pasado. Pero respecto a los volúmenes, se mantiene bastante estable. ¿En qué edad es que estamos de inicio de consumo? Y si no recuerdo mal, 12,8 es el último algoritmo que se manejó. 12 años. 12,8, casi 3. 12 años. Mi hijo empezó a ir a las matinés, ¿no? Donde supuestamente, bueno, no venden alcohol adentro, pero la previa, afuera, ¿no? Todo, Sí. todo eso, ¿no? Bueno, ahí entramos siempre en ese lugar de la falsedad con la que vivimos, con el tema del alcohol, ¿no? Que lo deja muy en evidencia, de que, bueno, nos preocupan algunas cosas, pero no estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer para que eso cambie. Hay países que son modelos que han cambiado pila de estos valores, pero nosotros no estamos ni cerca de estar dispuestos a hacer ese tipo de cosas. Por ¿no? ejemplo, Por ejemplo, aumentar la edad de inicio, la aumentar legal, aumentar la edad legal, perdón. Llevarla de 18 a 21, me parece que es 21. La ciencia lo que ha demostrado es que el principal factor que tiende a frenar el consumo de alcohol es aumentar los impuestos. En Uruguay eso es impensable, ¿no? Tenemos una estructura productiva donde incluye fábricas vinculadas con bebidas alcohólicas, personas que además tienen voz y voto en determinadas tomas de decisiones que no deberían tener. Entonces en Uruguay vivimos siempre en esta falsedad, ¿no? O las familias. Los adultos nos preocupamos todo porque los pibes empiezan a tomar alcohol. ¿Quién es el primero que le da alcohol a un pibe? Los adultos. eso también sale de tus estudios. Claro. Y el que le da alcohol a los jóvenes empiezan antes todavía. O sea, ese promedio que trabajamos de recién de 13, 14 años, Sí. si inicia con un adulto, empieza a los 12. Entonces nos preocupamos todos, pero después, llegado el momento, no hacemos determinadas cosas para controlar eso. Y cuando decís inicia con un adulto, decís con un adulto de la familia, normalmente. Normalmente sí. Un Y- traguito en determinado momento. Dejarlo que pruebe esto. Que tome un traguito de cerveza. Y si yo, como padre, ¿no? De un pibe de 12 años, yo que empezó a salir, ¿no? Que empieza a ir a las matinés y tal, y en base a todo tu conocimiento, yo te digo, dame 2 o 3 tips para manejar. Hay cosas para controlar que son fundamentales. A ver. Los amigos es uno de ellos. Lo que deberían regular los vínculos de nuestros hijos somos los padres, ¿no? Saber quiénes son sus amigos. ¿Quiénes son? Y preferiblemente además saber cómo se vinculan ese grupo, esa barra con las drogas, ¿no? Los amigos también están vinculados con el debut, con la primera vez de consumo. Después el tema de los padres, regulamos cosas como el efecto de la casa. En casa pasan un montón de cosas que estimulan o no el consumo de alcohol en jóvenes. Por ejemplo, Nosotros como modelo. Nosotros somos el principal modelo. Los pibes nos están mirando a nosotros, a ver qué hacemos nosotros. cuando Si en casa hay botellas de alcohol en diferentes lugares y algún adulto de referencia tiende a desbundarse en determinado momento o están acostumbrados que ante determinada situación se emborrachan o cosas así, nosotros somos modelos. El mero hecho de que haya una botella de alcohol en mi casa dentro de un ropero cambia la percepción que tiene el adolescente del alcohol, si está, que no está. Ese tipo de cosas las discutimos con padres, hacemos talleres para padres a veces, y muchas veces genera como cierto rechazo, porque nos interpela absolutamente. Cumple 15 años tu hija, tenés que hacer el cumple de 15 años. Si pongo alcohol, los amigos van, pero está mal porque son menores. Si no pongo alcohol, los amigos no van y mi hija se va a sentir mal. ¿Qué hago? Ese tipo de situaciones constantemente estamos afrontándolas, ¿no? Y lo que resolvemos somos los adultos. Paul, ¿y el vasito de vino con el almuerzo, con la cena, también?
Hay dos cosas con eso. Primero, que en su momento se utilizó como una de las excusas para modificar la ley de alcohol en el tránsito. No sé si te acordás de algunos políticos que plantearon que si yo tomaba una copa favorecía a la industria y cosas por el estilo. Ese tipo de cosas no tienen ningún tipo de fundamento científico. Y tampoco lo tiene la copa de vino tinto, cuando se decía antes que hacía bien para determinadas cuestiones de la salud y eso. Una sola copa de vino no tiene ningún efecto que vos puedas decir esto sirve para algo. Entonces nosotros además estamos llenos de mitos sobre las drogas en general. Podemos hablar de mitos de marihuana también. Pero tenemos muchos mitos sobre el alcohol que esto es consumo moderado. Otra gran frase. Que lo escuché en la propaganda, ¿no? Consuma con moderación. Genial. ¿Cuánto es moderación? ¿Un vaso a la semana, al mes, cada 15 días? No existe consumo moderado de alcohol. Si vos tomás un trago de algo, ya algún daño dentro de tu cuerpo estás generando. Entonces no tenés un consumo moderado. Hay un montón de estas cosas que forman parte del discurso. Y cuando vos hablas con los pibes manejan una teoría de consumo moderado. Manejan. Sí, claro, nosotros también la manejamos. Entienden. A cualquier persona le podés preguntar cuánto consumo moderado y te dicen 1 litro de cerveza a la semana. En 1950, aproximadamente, había una propaganda sobre vino que tenía una letra grande que decía que el consumo moderado de alcohol era 2 botellas de vino por día. La tengo guardada, es buenísima. Te decía, 1 botella de vino con el almuerzo y 1 botella de vino con la cena. En botella de 7,50 es 1,5 litros. ¿No? Eso era consumo moderado en 1950. En 1950 tampoco se sabía demasiado, estaba a punto de describirse el síndrome fetal alcohólico, que son las consecuencias que tienen los niños si sus madres toman alcohol durante el embarazo. Y hasta ese momento las mujeres tomaban con cierta libertad alcohol. Nosotros ahora organizamos un evento científico regional muy interesante que transcurre ahora la semana del 19 de junio, que es una escuela de alcohol. Y en esa escuela de alcohol traemos un conjunto de científicos de Argentina y de Chile que nos van a dar clases de muchos temas de alcohol y van a haber un par de cursos sobre síndrome fetal alcohólico, que es todo lo que pasa cuando una madre toma alcohol durante el embarazo. Hasta no hace demasiado tiempo, hace unos meses, había en la televisión uruguaya una propaganda de una bodega donde una mujer embarazada festejaba su embarazo tomando una copa de vino. Y nosotros tenemos los índices más altos de consumo de alcohol durante el embarazo en Uruguay. ¿También ahí? Claro. Paul, perdóname, ¿dónde va a ser este? La escuela de alcohol está abierta a las inscripciones, es una escuela de posgrado, o sea que pueden venir profesionales, y va a ser en la Universidad de la República de la semana del 19 de junio. Tenemos el honor de tener visitas de gente muy renombrada que va a estar acá hablando de estas cosas. Cuando vos me hablabas me mandabas un mensaje sobre las encuestas de motivación. ¿Estamos hablando de estas cosas? La motivación tiene que ver con las motivaciones cognitivas y las expectativas que todos tenemos. Si vos vas a tomar una copa de vino, por ejemplo, vos tenés una expectativa puesta en ese lugar seguro. Por ejemplo, si tomo esta copa, voy a dormir mejor. Si tomo esta copa, me voy a relajar y me va a sacar el estrés del día. Siempre tenemos expectativas. Algunas son positivas como esta, u otras son negativas. Si me tomo 2 de estas, mañana me voy a sentir mal. Las expectativas positivas y negativas regulan el consumo de algo, en este caso una sustancia. En el trabajo que estuvimos haciendo, que el artículo está en revisión en este momento, estuvimos viendo cuáles eran las principales expectativas que teníamos en Uruguay respecto al consumo de alcohol. ¿Cuáles son? El manejo del estrés y la actividad social o la estimulación social que genera el alcohol siempre está ahí arriba. Y el manejo del estrés es muy importante, ¿no? Porque también está vinculado con la automedicación, que es de lo que viene la pandemia. En la pandemia se consumieron un pool de drogas, todas depresoras, para manejar los estados de ansiedad generados durante la pandemia. Las benzodiazepinas, por ejemplo. Alcohol, marihuana, psicofármacos, tabaco. Todas drogas para tranquilizarse. Fueron las 4 más consumidas de la pandemia. ¿Tá? Y esto es lo mismo. Si yo estoy estresado y llego a mi casa y no me puedo dormir y me automedico, en lugar de tomar Somit, me tomo 2 copas de vino porque con esto me duermo. Me estoy automedicando. Y eso es una expectativa, la expectativa de relajarme a través del consumo de una droga. Ahora, vos recién mencionaste una motivación negativa. El malestar posterior al consumo. Sí, ¿y eso cómo opera? Bueno, lo que los planes de prevención indicarían es que si vos trabajás en prevención aumentando las expectativas negativas, el consumo disminuye. De hecho, muchas veces pasa que es muy difícil bajar las expectativas positivas, pero sí tiene como cierto efecto aumentar las negativas. Por ejemplo, si vos a un adolescente le explicás que si consume X cantidad de alcohol en un periodo determinado de su vida, su desarrollo cerebral no va a ser el mismo. Eso es una expectativa negativa, porque yo sé que si entre los 3 y los 15 me zarpo,
puedo tener problemas en el desarrollo de mi sistema nervioso. Entonces, eso puede ayudarme a regular el consumo. Vos sos un adolescente, si vas y le explicás que el alcohol hace mal, no logras nada. Si vas por otro lado, podés tener determinados resultados. Un poco más explicativo, un poco más Sí, no solamente hace mal, sino claro. especificar qué es lo que te puede pasar. Sí, y además vincularlo con potenciales consecuencias y con factores que estimulan. Por ejemplo, cuando trabajamos con los chicos en algunos colegios que laburamos, en temas de prevención, cuando vos le preguntás, por ejemplo, si un amigo estimula el consumo, el 50% te dice que no, que los amigos no tienen nada que ver. Y los amigos son de los factores que más regulan el consumo. Cuando le preguntabas a un adolescente quién puede tomar más alcohol, si un adolescente o un adulto, también le agarran feo. Y son ellos los que pueden tomar más. Entonces hay un montón de creencias con las drogas que están asociadas a un mayor o menor consumo. Eso es prevención. Pero no es hablar de tomar alcohol es malo porque no sé qué. Es explicar cómo nuestro sistema cognitivo está estimulando o no el consumo de determinada droga según lo que yo pienso, lo que creo, lo que me motiva en el consumo. Y ese tipo digamos, de explicación sobre una motivación negativa, ¿no? ¿Dónde se hace? Porque, digamos, porque yo ya me saqué de la cabeza, en algún momento yo pensé, bueno, el sistema educativo, ¿no? Pero después me di cuenta que el sistema educativo no puede educar en drogas, en tránsito, en cuidado de los animales, en cuidado del físico, en cuidado de este, porque al final no te enseñan a leer y a escribir, digamos. No le podemos pedir todo al sistema educativo, ¿no? Uno podría pedirle, bueno, los medios de comunicación, y bueno, traigo cada tanto a Paul Ruiz, y Paul Ruiz, ¿no? Y explica, y algunos nos verán, pero ¿qué? ¿Con la familia? La familia es una, los centros educativos con actores externos es un buen lugar de trabajo también. Con externos me refiero a que entiendo lo que vos decís, de los profesores mucho más no le podemos pedir, ¿no? Pero en los centros educativos pueden haber planes de prevención. Eso se puede hacer. Y después un gran lugar es la propaganda y los medios, no solamente medios tipo tele, sino también redes sociales, trabajo con influencers. Hay pila de lugares que se labura de ese lugar. Acá no tenemos todavía esas herramientas. El gobierno acaba de decir que destina una gran parte de un nuevo fondo al trabajo con adicciones. ¿Vos sabés dónde lo va a usar? No. Yo tampoco. Porque todas esas, digamos, iniciativas, salvo que las emprenda una ONG, por ejemplo, surgen normalmente aunque el canal sea un influencer, por ejemplo, el origen es un origen gubernamental, digamos, ¿no? A veces es la industria. A veces es la propia industria. La industria financia ONGs también. Entonces destinan ciertos montos de algún tipo de actividad social a financiar a una ONG que trabaje con planes de prevención. La pregunta es, ¿debería pasar eso? Es una gran encogida de hombros. ¿Es mejor que esté? Capaz que es mejor que esté. Pero la industria metida en el medio a mí me hace pila de ruido. Nosotros ahora estamos escribiendo el primer libro sobre el consumo de alcohol en Uruguay. Los científicos uruguayos que han trabajado en ese tema en los últimos años, vamos a poner varios nombres: Universidad de la República, Universidad de Montevideo, Universidad Católica, Ministerio de Salud Pública, hay 19 capítulos. Está en plena escritura ese libro, esperamos esté pronto para fin de año. Cuando hubo que buscar financiación para ese libro, una de las cosas que surgió fue pedirle financiación a la industria. Yo soy el coordinador de ese libro, yo me opongo totalmente. Ah, ¿no? ¿Así te oponés? Sí, claro. Pero ¿no es mejor que dentro de sus políticas de responsabilidad social empresarial lo hagan a que no lo hagan? ¿Y vos querés que en tu libro, que hablás de prevención y de todas las políticas que se deberían hacer que no se hacen, esté el logo de alguien que vende alcohol? Yo no. Hay que medir ahí, digamos, hay un efecto, hay una medida que es de señal y otra que de pronto es de, si no puedo hacerlo por otra vía, lo hago por esta. No sé, digo, no estoy pensando en voz alta. Nosotros, mirá, hace poquitito, la Organización Internacional Mundial sobre Consecuencias del Consumo de Alcohol está pensado o armado en sociedades regionales. Hay una sociedad latinoamericana que se llama LASBRA. Su sigla en inglés es Sociedad Latinoamericana de Investigación Biomédica sobre Consumo de Alcohol. LASBRA está asociado a ISBRA, que es como el organismo internacional que nos engloba a todos los regionales. Hoy yo soy el vicepresidente de LASBRA, ¿tá? Para Latinoamérica.
Hace poquito tuvimos que sacar entre todos un comunicado donde explicábamos, recordábamos de que no existe consumo moderado de alcohol. ¿Por qué ISBRA, con todos sus organismos regionales, tuvo que hacerlo? Porque la industria, a través de determinados contactos, estaba logrando que algunos organismos de salud manejaran el consumo moderado de alcohol. ¿A quién beneficia manejar un concepto de consumo moderado de alcohol? Al que vende. Entonces la academia tiene que salir a explicar las cosas que otros hacen para vender más. ¿Se entiende? Por eso hay un punto de conflicto básico en todo esto, que es que la industria no tiene que participar de determinadas decisiones. Esa posición es, digamos, es un asunto de polémica en la academia. Sí, claro. Es polémico. Es polémico. No sí, hay sí. una decisión tomada en torno a ese asunto. Por lo menos solemos, por ejemplo, con el tema este del libro que te ponía como ejemplo, hubo como cierta discusión entre muchos autores para ver si llegamos a un consenso. Yo tenía mi postura y bueno, después pensamos si estamos todos de acuerdo con eso. Y estuvimos de acuerdo en que no era buena idea pedirle fondos a la industria, porque estás mezclando las cosas. Paul, cuando sigan surgiendo datos te vamos a volver a traer porque siempre resulta interesante hablar contigo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Presentó Santander, con descuentos todos los días del año en más de 200 marcas. Bioxel, Sebel, Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Renault, UTE, Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo, Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Inco, CUTSA, FNC. Soñamos un futuro con más motivos para brindar, porque antes que todo estás vos. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Cielo Azul, Estudio Brun Costa, Grupo SACEM, una gran obra se construye con un gran equipo. Y SWAT te ofrece el mejor servicio de hidroterapia para la rehabilitación de lesiones en la clínica del Estadio SWAT. Informate por el 2487 7047.